Mesa de análisis. Bueno, queridísimos Fabricio Mejía, Ana Lilia Pérez Mendoza, buenos días. Ana Lilia, ¿cómo estás? Buen día, Carmen, Fabricio, buen día y para todo el auditorio. Hola Fabricio, buen día. Hola, buenos días, Carmen, buenos días, Ana Lilia, auditorio. Venimos de escuchar a la senadora Vázquez Alatorre sobre este documento presentado ayer, Fabricio, una consulta para ver qué piensa la gente, si debemos o no, si se debe o no procesar a expresidentes de la República. Esto se dice fácil, pero pues es un tema totalmente inédito al final de cuentas, con múltiples interpretaciones. Hay quien encuentra que hay una posibilidad histórica de procesar este tema o estos temas con la participación directa de la gente. Hay quien piensa que es un distractor enorme. Bueno, como quiera, cada quien lo tendrá que interpretar a su manera, pero desde luego que es un tema de enorme importancia por las eventuales implicaciones que tiene una consulta de esta naturaleza, que acorde a lo que se tiene en la ley, pues tendría que ser vinculante para las autoridades correspondientes a las que aluda el contenido de una pregunta que está por saberse con más claridad. ¿Qué piensas, Fabricio, de todo esto? Sí, yo creo que en los días pasados lo que sucedió fue que se aceleró la intención de enjuiciar a los expresidentes por varias razones. Una de ellas es, por supuesto, que la relación que existió entre cómo llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República con los sobornos de Odebrecht, planteó de entrada un asunto de traición a la patria, es decir, de la intervención de una compañía extranjera, como es la de Odebrecht, en un proceso electoral mexicano. Y eso, desde algunos puntos de vista, constituye traición a la patria, o por lo menos intervención ilegítima de un extranjero en cuestiones nacionales. Y por otra parte, también, digamos, cómo se movió el estatus de Felipe Calderón, no como cómplice, ha pasado por varias etapas, ¿no? Primero era alguien que había cometido un terrible error en la guerra contra el crimen organizado, después era un cómplice del cártel de Sinaloa y ahora, según el juicio a García Luna, se convierte en parte del crimen organizado, en un narcoestado, como le ha llamado el presidente de la República, y entonces eso también es constitutivo de un delito. Y por otra parte, una voluntad, digamos, de los ciudadanos. Yo estaba revisando ayer la encuesta del Universal, con la cual yo no concuerdo. Creo que no debería de ser Peña el primero, sino Calderón, pero por todo lo que implicó, digamos, su llegada fraudulenta al poder, y después este ocultamiento con una supuesta guerra contra el narcotráfico de su propia relación con el crimen organizado y, por supuesto, los 121,000 muertos que hubo durante su sexenio. Entonces, han estado sucediendo todas estas cosas y de pronto parece que cuajaron en esta voluntad y en esta iniciativa, como decía la senadora hace rato, de Omar García, David Alcázar, de este formato que contiene una pregunta que a mí me parece muy cuidada. Dice: ¿estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México, y en su caso se inicia un procedimiento judicial garantizando el debido proceso? Esa es la pregunta súper, digamos, cuidada, porque claro, se ha dicho que lo que se está haciendo es poner a votación la ley, que se está presionando a la fiscalía, que es sacrosantamente autónoma, y en realidad no se está haciendo eso. Esto es un proceso político. Lo de menos es discutir si los delitos ya prescribieron o si pudieran regresar el dinero, cosa que es muy importante.
sino que se trata de un proceso político que involucra o debería de involucrar a una buena cantidad de electores que asistamos a las urnas a contestar esta pregunta, y que implica, digamos, inscribir la idea de la justicia en el proceso político que estamos viviendo. Eso es, en realidad, de lo que se trata, y lo hemos hablado aquí, es de la percepción de la justicia, ¿no? Estamos acostumbrados a que una vez que la justicia entra en el túnel oscuro de las leyes, los reglamentos, los ministerios públicos, los jueces y las sentencias, acaba en una humillación casi siempre, y no acaba en la justicia. Y entonces pareciera, digamos, que esta inscripción política de la justicia se puede hacer por medio de una consulta popular. Ahí está clarísimo el artículo 108 constitucional, donde dice que el presidente en funciones podría ser juzgado por delitos del fuero común y por traición a la patria. Bueno, cuando ya no está en funciones, pues ahí está la posibilidad de enjuiciarlo, y me parece que habría más que verlo desde el punto de vista jurídico, digamos, yo no soy abogado, pero sí desde el punto de vista político de lo que puede resultar, digamos, cuando tienes una encuesta, que es la que tenemos a la mano, la del Universal, que establece más o menos que el 90% de la población estaría de acuerdo en enjuiciar a los expresidentes, ¿no? Ana Lilia, ¿cómo lo ves? Pues yo destacaría, Carmen, el tema de la consulta como un derecho de la ciudadanía. Recordemos que la Constitución mexicana, en el artículo 35, específicamente en su fracción octava, señala precisamente como un derecho de los ciudadanos el votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, y que dice este artículo que esta consulta puede ser convocada por el Congreso de la Unión a petición del presidente. Ahora, tenemos una ley federal de consulta popular que básicamente es la ley reglamentaria de esta fracción octava del artículo 35 de la Constitución. Y dice esta ley que será objeto de consulta popular los temas de trascendencia nacional, y que el resultado puede ser vinculante para los poderes ejecutivo y legislativo y para las autoridades competentes, cuando la participación de la ciudadanía corresponde al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Entonces, es un derecho de los ciudadanos el tener esta opción. Un hecho inédito el que se está planteando, histórico por donde se le vea. Ahora, un juicio a los expresidentes es un tema de trascendencia nacional, por supuesto. México por primera vez estaría juzgando a expresidentes, pero pensemos cuál sería el propósito de ello. Me parece que la sola exhibición de actos irregulares de estos expresidentes pues no basta, porque la historia reciente de este país, que se ha contado sobre todo a partir del trabajo hecho por la prensa por muchos años, pues ha demostrado ampliamente precisamente ese desaseo en la conducción de este país. Ese desaseo desde la presidencia de la República, los representantes de poder ejecutivo y distintos funcionarios de alto nivel en distintos gobiernos. De eso va grandes temas que se han planteado, que ha documentado la prensa. Esas irregularidades múltiples en la administración pública, responsabilidad de estos expresidentes, está ahí documentada. Tenemos casos que están en la esfera de lo judicial, el de García Luna, por ejemplo, en Estados Unidos, en estos señalamientos tan graves que le hacen las autoridades estadounidenses, y que García Luna pues era uno de los hombres más cercanos al expresidente Felipe Calderón. Ahí hay una responsabilidad o por colusión o por omisión. Recordemos que en la función pública la omisión
sí genera una responsabilidad. Y podríamos hablar de muchos casos de los cuales hemos dado cuenta, ha dado cuenta la prensa. Entonces, está ahí ya documentado. Me parece que el sentido de esta consulta y del eventual juicio que seguramente aprobaría la mayoría de los ciudadanos, vamos, ¿quién no estará de acuerdo en que se juzgue la corrupción, que es uno de los principales problemas y lastres en este país? Pero, insisto, la sola exhibición de estos casos no bastaría. Me parece que el cauce, la finalidad última, debía ser la judicialización encaminada sobre todo a la reparación del daño, porque creo que de otra manera no tendría una mayor incidencia en esa ardua tarea de la reconstrucción de las instituciones que precisamente es lo que se está buscando en estos tiempos. Entonces, es una exigencia también de la ciudadanía que se juzguen los casos graves de corrupción, de malos manejos, de daños que ha traído a este país decisiones tan irresponsables como la de Felipe Calderón con su llamada guerra contra las drogas, que no dejó sin un baño de sangre en este país, que ahora sabemos que sus principales funcionarios públicos trabajaban para un cártel. Y bueno, así podríamos ir analizando cada uno de estos casos que todavía la ciudadanía seguimos pagando los costos, y en términos de la mala administración de los recursos que se ha hecho en este país, seguimos pagando los quebrantos. La situación económica que hoy enfrenta este país desde distintas áreas es también parte de ese legado, pero este tipo de consulta me parece debía buscarse precisamente que se judicialicen apegados a la ley cada uno de esos casos, pero sobre todo que se vea la reparación del daño, porque sin reparación del daño, pues simplemente no podríamos hablar de justicia, Carmen. Pues reparación del daño, ahora que usas esa expresión, Ana Lilia Pérez Mendoza, déjame ir a otro tema también involucrado a otro tema importante en estos días, reparación del daño. ¿Qué te pareció, Ana Lilia? Ahora escuchamos a Mauricio, pero ¿qué te pareció la respuesta de Altos Hornos de México? Pues acabamos de presentar aquí contigo la investigación amplísima que ha realizado sobre agronitrogenados, y bueno, pues reparación del daño es lo que pide López Obrador, con $200 millones para efectos prácticos, como lo que el gobierno mexicano considera la cifra justa que permita resarcir el quebranto a Pemex por haber comprado la famosa planta chatarra de agronitrogenados. ¿Qué te pareció la respuesta de AMSA a lo que dijo el presidente? Que el presidente adelantó que un accionista de AMSA, de los nuevos accionistas, le había dicho que sí estaban dispuestos a regresar $200 millones. AMSA ha dicho pues ya formalmente a la bolsa que no hay tal, que no considera legal que esto deba suceder, por un lado, y por otro lado, pues también una respuesta de Etileno 21, de Braskem y DESA, respecto a Etileno 21, así que casi de forma simultánea los dos consorcios están dando postura en relación a sus respectivos contratos y compraventa en el caso de agronitrogenados. ¿Cómo has visto, Ana Lilia, ya que has seguido tan de cerca estas investigaciones pues a lo largo de los años? Pues me parece, Carmen, que en sus respuestas ambos consorcios están comprobando parte de la problemática de este tipo de entramados de corrupción. Uno, en el caso de AMSA, en su respuesta está yéndose a uno de los meollos del asunto, la trama de corrupción que se operó para que desde distintas áreas gubernamentales, incluido el INDAVIN, se aceptara un avalúo que estuvo lleno de trampas, y de eso dimos cuenta en la investigación especial que publicamos en Aristegui Noticias, que está ahí disponible para la audiencia, cómo se operaron tramposamente las solicitudes de avalúo. Ahora, no hay que perder de vista que este es uno de los señalamientos que sí hace Emilio Lozoya en su denuncia de hechos. Él está acusando a Luis Videgaray de haber operado para que en el tema de los avalúos, precisamente, que se habrían hecho a partir de INDAVIN,
Por eso me parece que más allá de la posición que toma cada consorcio y que cuando ya se trata de tocar la parte económica, es decir, ya no se trata solo de la documentación amplia de las corruptelas que hubo en los casos, sino ya se trata de que les tocaría resarcir el daño en un caso o en el de Etileno 21, que ya se dé como mucho más seriedad en el tema de revisar ese contrato que ha sido lesivo para Petróleos Mexicanos, pues entonces ya salen con un posicionamiento público. Ahora, aquí creo que no se trata de voluntades. Los casos están en la esfera de lo judicial. Ellos podrán decir que no hay disposición para pagar, pero recordemos que ambos casos están ya en la esfera de la Fiscalía General de la República. En la investigación que presentamos nosotros hablamos de un expediente técnico que fue parte de lo que la Auditoría Superior de la Federación presenta en su denuncia de hechos. Nosotros tuvimos acceso a este expediente técnico en el cual se habla, además de un daño patrimonial que habría generado la participación activa o pasiva de muchos funcionarios públicos y miembros de los consejos de administración, tanto de Petróleos Mexicanos como de las filiales que se usaron para triangular esta compra, y se habla de un daño patrimonial ahí también. Y recordemos que en su denuncia de hechos, Emilio Lozoya también está señalando reuniones que se habrían tenido en Los Pinos, en las oficinas corporativas de Pemex, que en realidad van tomando lógica cuando uno ve el cronológicamente cómo se operó la compra de esta planta chatarra. Un punto medular en esto es que cuando se hizo el avalúo de la planta chatarra, no hubo estudios exhaustivos de los equipos, y que uno de los principales funcionarios encargados de operar esta compra, José Manuel Carrera, que era el director de PMI Comercio Internacional y que fue uno de los operadores principales de esta compra, después, años después de la compra, quiso justificar que los vendedores no habían permitido que se abrieran los equipos. Entonces, esto no es posible. No se pudo haber operado la compra sin que se hiciese el avalúo exhaustivo. El meollo es trampas en los avalúos, cómo se operó todo esto, quiénes participaron. Por eso es que nos pareció importante que la audiencia tuviera precisión de cronológicamente cómo se fue operando todo esto, que finalmente ha generado un daño patrimonial millonario a Pemex muy grande, y no es solo eso lo que se cuantifica por el sobreprecio que pagó Petróleos Mexicanos, Carmen, sino que esto ha impactado en un supuesto proyecto que había de generar fertilizantes en México. Entonces, no es un caso, no es un daño patrimonial aislado el del sobreprecio de AMSA. Hay toda una cadena de efectos negativos que tuvo para Petróleos Mexicanos, y esto vincula también con el caso Fertinal, donde también hubo irregularidades, y que cuando se revisa el caso Fertinal son básicamente muchos de los funcionarios que participaron en ambas compras, incluido Emilio Lozoya, incluido quien era su asesor ejecutivo, Edgar Torres, que después lo designan precisamente titular de Pemex Fertilizantes. Entonces son casos que ya tienen un cauce judicial. En el caso de Etileno 21 y el comunicado que presenta la empresa Braskem y de esta, quisiera señalar que ellos están refiriendo que, bueno, ellos hablan de que no hay irregularidades y dicen en una parte de su comunicado: esta fórmula de precio fue aprobada por la Comisión Reguladora de Energía y es la misma que se aplicó a la subsidiaria de Etileno 21. Bueno, es que esa es parte del meollo de estos asuntos. ¿Por qué se le dio a un particular el mismo trato que a una subsidiaria? Lo hemos documentado aquí ampliamente. A las subsidiarias de Petróleos Mexicanos se les fue subutilizando para privilegiar precisamente este tipo de negocios particulares. Me parece que en ambas posturas
de los consorcios, las autoridades también tienen claves para ir a fondo en estos casos y que ambos ya tienen el cauce el cauce judicial a través de la Fiscalía General de la República. Uno, el caso de agronitrogenados, por las imputaciones que la Fiscalía ha hecho a Emilio Lozoya, por la denuncia que presentó la Auditoría Superior de la Federación también, y en el caso de Etileno 21, bueno, a partir de la denuncia de hechos que presenta el propio Emilio Lozoya y que recibe la Fiscalía y que ahora mismo debe estar evaluando y revisando y recibiendo las pruebas que Emilio Lozoya ha dicho tiene, porque de ello va también el que tenga o no este criterio de oportunidad. Pues ahí están estas posturas públicas ya de ambos gigantes, el acerero mexicano, AMSA, y el consorcio brasileño-mexicano. Fabricio. Sí, yo me quedé pensando en lo que decía Ana Lilia de la restitución del daño, que en algunos casos pues es imposible, digamos, en el caso de la pérdida de vidas por la lucha contra el crimen organizado, esas 121.685 vidas que se perdieron en esa, ahora que sabemos que no es una aventura, que fue una cosa voluntaria, de servicio al cártel de Sinaloa por parte de Felipe Calderón y Genaro García Luna y los demás. Por otra parte, algo que la restitución que sí es mucho más fácil, que es el daño patrimonial a la hacienda pública, que sí se puede regresar, a lo mejor no íntegramente, pero sí en alguna medida. Me quedé pensando en eso, en la idea, digamos, de que primero tenemos derecho a saber, tenemos derecho a ver el panorama de estos acontecimientos o sucesos que parecen aislados, pero que tienen una trama, y lo hemos dicho aquí, que esa es la idea de los maxiprocesos, es la panorámica que se le presenta a la Corte y que se le presenta también a la opinión pública. Ese panorama pues traería como consecuencia, digamos, que hubiera una exigencia para la restitución de lo que se pueda en dinero al daño patrimonial, y sobre todo la insistencia, digamos, de que no se repitan estos actos de corrupción, que no se repita estos daños a las familias mexicanas, al patrimonio de la nación. Y ahí es donde cobra sentido, digamos, una consulta como la que se propone, y donde cobra sentido la idea de judicializar esto como un maxiproceso que pueda terminar con la idea de la impunidad, ¿no? Pues está todo abierto en este momento, con muchos capítulos que se tendrán que seguir de cerca y que se van a ir interrelacionando evidentemente en procesos judiciales que ya están en curso, ¿no? Es decir, los señalamientos de Emilio Lozoya, bueno, pues conectan con el tema agronitrogenados, con el tema etileno 21, más las denuncias que en su momento presentó la Auditoría Superior y la propia Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos, todo esto que incluso ha llevado a reconocerse ya formalmente a la UIF y a la propia Petróleos Mexicanos como víctimas del asunto, como afectadas directamente del asunto en las investigaciones de la Fiscalía. Así que bueno, tenemos un conjunto de cosas y por lo pronto salieron a escena los consorcios, es decir, aquí lo que destacamos en estas últimas horas es que los consorcios han decidido salir a pelear en la opinión pública y en los circuitos de inversión, como la Bolsa Mexicana de Valores, con su postura respecto a estos temas, a la compraventa de agronitrogenados y al contrato de etileno 21. Así que, bueno, de todo esto seguiremos hablando, Fabricio, Ana Lilia, si me lo permiten. Déjenme hacer una pausa y regresemos. Hay varios temas ahí. Bueno, queda el tema de los videos. Gracias a las personas que nos mandan sus opiniones y sus puntos de vista. Las opiniones de la audiencia es un asunto muy importante para nosotros. Nos han mandado varios sobre el tema de los videos que recientemente también se dieron a conocer. Por supuesto, el video donde se ve a gente relacionada con el PAN recibiendo fajos de dinero en efectivo. El video famoso de Pío López Obrador, que ha desatado también
esta misma semana, en las últimas horas, pues todo un jaleo en las redes en relación a la situación que vive Radiópolis y si esto que está en disputa en este momento tiene que ver o no con el tema de Loret de Mola, que tiene que ver con la difusión del famoso video de Pío López Obrador. Así que medios y poder, medios y el momento que se vive en 2020 también es un tema del cual, si les parece... Buzón de voz. Buenos días, soy Patricia Castillo, hablo desde Jalapa, Veracruz. Un fuerte abrazo para ti, querida Carmen. Oímos tu programa con gran interés y te felicito mucho por lo que has logrado a pesar de tener varios años en tu contra al gobierno mismo. Eres una mujer admirable. Quiero notificar, como muchas personas ya lo han hecho, que también